Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes al programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Hoy, 25 de julio del 2014 iba a decir, cualquiera. Bueno, puede pasar. Hubo devaluación en 2014, por sí, ejemplo. Sí, claro, por eso. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro programa. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Eso por un lado. Y por otro, bueno, queremos agradecer a quienes nos están escuchando en este momento. Por supuesto, reiterar que este programa se transmite todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Caput y también por Twitch. Bueno, hoy está en la conducción, como siempre, Nadia Mallorquín. A Gladys Avellaneda le mandamos un gran cariño y un abrazo para que se mejore de su profunda gripe. Nuestros columnistas en el día de hoy son Adriana Fernández, Daniel Campiones, Cecilia Samanes, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la producción Nadia Mallorquín, Martín Loza, nuestro operador en el día de hoy, y queremos dejarles el teléfono para mensajes 11 65 164446. Sus mensajes serán bienvenidos y también el aporte de un cafecito que nos ayudará a mantener y sostener el espacio del aire al programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Bueno, y nuestra editorial, una editorial muy breve pero muy sentida, está dedicada para hablar sobre un poco de la historia de Rosa Durán, quien recibió el pasado 4 de julio un certificado del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con la declaración de reconocimiento y reparación personal a su abuelo, Baldomero Durán Vázquez, asesinado el 28 de julio del 36. Les vamos a compartir un poco del texto que le enviaron a Rosa. Me parece que es muy importante, sobre todo porque estamos hablando de un documento que es reparatorio y hoy en el 2024 es importante, a pesar de tantos años recorridos. Estamos hablando que esto sucedió en 1936. Declaración de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España y en su nombre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Tras el estudio de la solicitud número 691 15 4 31 49, ha quedado acreditado que don Baldomero Durán Vázquez padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Guerra de España, 1936-1939. Afiliado a la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, fue ejecutado extrajudicialmente por aplicación del bando de guerra el 28 de octubre de 1936 en Real de la Jara, Sevilla. Visto que don Baldomero Durán Vázquez tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva,
al estimarse que su circunstancia le hace ser considerado como víctima, según lo contemplado en el artículo 3.1 de la Ley 20-2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática. Por lo anteriormente expuesto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática expide en su favor la presente declaración de reconocimiento y reparación personal, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 de la citada ley. En Madrid, 4 de julio del 2024, Ángel Víctor Torres Pérez. Muy importante este tipo de actos, ¿no? De reparación. De reparación, sí. Mínimamente a las familias, a los familiares, a las víctimas. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a escuchar un reportaje realizado por Susana Falcón desde el otro lado del Atlántico. Compartiremos el reportaje realizado por la escritora, poeta y periodista en el marco del acto realizado el pasado 19 de julio en una convocatoria realizada por organizaciones memorialistas de San Fernando en Cádiz, en el Castillo de San Romualdo, con la conferencia Rebelde Franquistas no caben en el Panteón de Marinos Ilustres. Escuchamos entonces las voces de María José Montero Corominas, investigadora e historiadora del colectivo Somos la Huía, y Manuel Pardo de Don Lebún Montesino, capitán de navío retirado de la Armada y presidente de la Asociación por la Memoria Militar Democrática. El acto fue el pasado 19 de julio, hacía 88 años, que había comenzado el golpe militar contra el gobierno de la Segunda República democráticamente elegido, y en las calles de San Fernando, en la provincia de Cádiz, la represión brutal ya había comenzado. Provocó la muerte de numerosas personas, incluida la corporación municipal encabezada por su alcalde Cayetano Roldán. El 19 de julio fue el día elegido este año, 88 aniversario de aquel golpe del 36, por la Asociación AMEDE de Memoria Democrática en San Fernando, para organizar una interesantísima conferencia en la que confluyeron dos líneas de actuación y de situación de lo que sucedió. Una de ellas, esa parte de la conferencia, ofrecida por el presidente de la Asociación de la Memoria Militar Democrática, Manolo Pardo de Don Lebún, quien disertó sobre los militares golpistas y también aquellos que se enfrentaron al golpe y les costó un altísimo precio represivo, por supuesto. Detalló muy minuciosamente el papel de las Fuerzas Armadas y también la rebeldía de aquellos que no quisieron sumarse a los golpistas. Y por otra parte, María José Montero, investigadora, historiadora y miembro de la asociación Somos Huía. Huía es la expresión del habla andaluza para decir huida, quien contó también muy exhaustivamente aquello conocido como la desbandá o la huía, la escapada de la población de Málaga capital y también de muchos pueblos de la provincia ante la inminente entrada en el año 37 de las tropas golpistas, cogiendo aquella carretera entre Málaga y Almería, donde se produjeron bombardeos, muchos de ellos desde el mar, que fueron realizados por marinos en buques que causaron devastación y muerte. A día de hoy no se sabe exactamente cuántas personas murieron en esa huida, esa desbandá desde Málaga a Almería. Un acto lleno a rebosar, con gente de pie y uno más de los innumerables eventos que se producen siempre al llegar el 18 de julio por toda la geografía del Estado español y también en Andalucía. ¿Me gustó lo que dije de Palestina? Bueno, ¿cómo contarías en pocas palabras qué fue la huía? La IA fue la necesidad de muchísimas personas que estaban ya concentradas en la ciudad de Málaga, refugiadas, que habían venido de otras provincias de Andalucía. Estaban en Málaga como ciudad segura. Fue la huida de esas personas ante el temor de el avance de las tropas fascistas, especialmente de los marroquíes,
que se sabía que abusaban de las mujeres, que cortaban cabezas y que sobre todo que cometían delitos sexuales. Entonces, la población civil desprotegida, porque primero huyó el gobierno, el poco gobierno que había en Málaga en ese momento, y les dejaron a su aire huir de cualquier forma. Entonces se calcula que huyeron entre 100.000, 200.000 personas. No hay registros, pero eran muchísimas. La ciudad de Málaga quedó prácticamente desolada. Vacía. Hablabas en tu intervención brillante y tan documentada de que este es uno de los crímenes más grandes, casi de la humanidad comparado con muchos otros. Se ha silenciado y se ha ocultado durante el franquismo y también durante la transición. Sí, ha sido ocultado por los dos bandos. Por el franquismo porque fue despiadado la matanza que hicieron por tierra, mar y aire con el ejército italiano y con el ejército nazi alemán. O sea, no fue solo el ejército español, fue el general Roata en coordinación con Queipo de Llano. Queipo de Llano, que en Sevilla lo conocéis muy bien porque ha estado hasta hace poco allí con todos los honores. Entonces, fue despiadado contra la población civil. Una población civil que andaba con los enseres que podía, cantidad de niños, niñas, milicianos sin armamento, nada. Caminaban de noche y se escondían de día, porque la carretera esa que va al borde del mar, escarpado todo, no tiene donde refugiarse, no hay refugios, es un cortado impresionante. Entonces, la población hubo una auténtica masacre. No hay datos, ¿por qué? Porque no hay datos y nos han excavado las cunetas y ahora mismo esa carretera está absolutamente destrozada con autopistas, autovías. Hay muy pocos tramos originales, pero hay algunos. Y esta asociación Somos Huía, donde tú formas parte, reivindica justamente esta memoria, ¿no? Para que esté viva de tanta gente que, como bien dices, no se sabe la cantidad de víctimas que hubo. Claro, no se sabe la cantidad de víctimas. Somos la Huía, queremos hacer florecer, o sea, hacer conocer toda esta historia, hacer un homenaje a las víctimas, que se abran los archivos, que se pueda investigar, que se pueda conocer realmente el alcance de esta tragedia, porque es mucho mayor que la del Guernica, que la del País Vasco, es muchísimo mayor. Un cordial saludo y un saludo hermano para Radio Caput y toda la gente interesada en conocer todo lo que ha sucedido tanto en Argentina como en España, como en tantos países que nos quieren ocultar la historia, pero lo vamos a conseguir. El objetivo fundamental de esta asociación que usted preside, ¿cuál es? Tiene dos objetivos. Por una parte, recuperar la memoria de los militares que fueron fieles a la República y fueron represaliados por ello. Y en segundo lugar, erradicar la pervivencia de las impronta fascista en las Fuerzas Armadas Españolas. Y luego, ya sé que se tiene que ir, tiene que irse ya, tan interesante todo lo que ha explicado. Quería que enviara un saludo para los descendientes de víctimas del franquismo de Argentina y la gente solidaria allí, que levanta la voz siempre recordando lo que aquí sucedió y sobre todo teniendo en cuenta las Fuerzas Armadas Argentinas que han estado tan comprometidas históricamente con tantos golpes militares y la Marina, mejor no hablemos. ¿Qué le diría a estos compañeros y compañeras y qué reflexionaría sobre esas Fuerzas Armadas que han sido golpistas siempre? Bueno, lo que le diría es, por una parte, que las Fuerzas Armadas Argentinas han aprendido todo lo malo que puede tener un militar de las Fuerzas Armadas Españolas, de los muchos militares de las Fuerzas Armadas Españolas que eran unos fascistas. Y entonces, bueno, que de la misma forma que aquí han surgido asociaciones para la recuperación de la memoria y que están investigando y que están forzando a la administración a que revele la verdad de lo que pasó y demás, pues que persistan ahí. De todas formas, considero que en Argentina llevan ventaja sobre España, porque allí hicieron una ley de memoria, una ley de punto final, hicieron ¿cómo se llama? La Comisión de la Verdad, en donde quedaron reflejados muchos de los sucesos que aquí nunca se ha querido hacer, y eso ha sido realmente un lastre
para la evolución de la conciencia democrática de este país. Y a los compañeros y compañeras de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de allí, un saludo, mándeles. Un saludo, que persistan en su lucha por el mantenimiento y la preservación de la memoria y por la exigencia de reparación y justicia y verdad para todos ellos. Que se pueda jugar algún día, aunque sea con la querella argentina, ¿no? Aunque sea con la querella argentina afecta a criminales de aquí, que por eso que el gobierno español no quiere autorizar que se haga. Que allí por lo menos se pudiera, ¿no?, juzgar claro, a los de aquí. Claro, porque aquí está la losa de la ley de amnistía, que los jueces se niegan a alterarlo. Y lo último ya, ayer fue 18 de julio, usted hablaba de militares republicanos, me imagino que como militar usted sentirá algo muy fuerte en su corazón pensando ayer, hoy, lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, claro. Hombre, el 18 de julio fue tremendo porque fue la ruptura por primera vez en la historia España había tenido un régimen verdaderamente democrático y con una constitución surgida desde abajo. Era una constitución construida por el pueblo, no una constitución otorgada como esta del régimen del 75, del 78, perdón, que fue la constitución de la restauración de la monarquía. No queremos eso, entendemos que la restauración de la monarquía ha sido un tributo que le ha prestado la corona a Franco, que fue Franco el que designó al rey como su sucesor como jefe del Estado, y por lo tanto eso es en definitiva lo que está impidiendo que se abran las puertas, que se liberen por fin las conciencias y todos los silencios y todas las ocultaciones que ha habido en este país. ¡Viva la República! ¡Viva la República! Muchas gracias. Carmen Carmela, Carmen Carmela, contigo se muere, con tu negro pelo que huele a canela y a limones verdes. Carmen Carmela, Carmen Carmela, contigo se muere, con tu negro pelo que huele a canela y a limones verdes. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente barriendo por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, sueles conocerla porque ella no anda sola. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente barriendo por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, suele conocerla porque ella no anda sola. Los angelitos te mando, le pido al cielo, le pido. Los angelitos te mando, le pido al cielo, le pido. Ay, mi nena, déme libre de los malos ojos, que siempre puedo hacer lo que tú quieras. Le pido al cielo que te dé mi amor. Ay, mi nena, déme libre de los malos ojos. Son las estrellas las que te aconsejan que el viento te lleve donde tú quieras. Quiero dormir a tu vera, florecer como la primavera. Tu mirada la noto sincera, lo que dure, duro, compañera. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente barriendo por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, suelen conocerla porque ella no anda sola. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente barriendo por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, suelen conocerla porque ella no anda sola. Ando por ahí con lo de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales 5 en un cápsulón. Y desde que salí, tú quieren repetir, pero ando en otra vez y ya me fui. Y la guagua está de 5, baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero posar como si fuera un cuartel, un Airbnb o nos vamos pa' un hotel. Báilalo, muévelo, no te compares. Ella es la patrona de todos los lugares. Fuego en su cuerpo con mucha maldades. Vale, y su espera no le tema a los rivales. Quiero que vengas a verme. Yo quiero que me venga a ver. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente barriendo por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, suelen conocerla porque ella no anda sola. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente barriendo por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, suelen conocerla porque ella no anda sola. Que tu sonrisa no se apague,
quiero tenerte muy cerca. Sigue soñando conmigo, que no nos separe nada. Ya quiero perderme contigo. La educación es una cuestión política. La columna de Cecilia Samanes en Memoria en rojo, amarillo y morado. Bueno, ahora vamos a escuchar la columna de nuestra compañera Cecilia Samanes. En su columna, la pedagogía es política, o lo pedagógico es político, y la columna se titula Personas y personajes de las misiones pedagógicas. Hola a todas, todos y todes, ¿cómo están? Bueno, hemos hablado los encuentros anteriores de qué son y cómo se llevaron a cabo las misiones pedagógicas. Hoy hablaremos entonces de quiénes lo hicieron posible. La Fundación Francisco Giner de los Ríos, quien fuera el creador de las misiones pedagógicas y de grandes modificaciones educativas en España, se propuso recuperar los fondos documentales de las misiones pedagógicas para reconstruir la memoria histórica de las mismas. Entre fines de 2006 hasta marzo del 2007 organizaron una exposición con todo el acervo documental sobre el período, recuperado a través de la transmisión oral y del patronato de las misiones, que fue dirigido por don Manuel Bartolomé Cosío. Estos nombres los había contado en los encuentros anteriores. En las misiones pedagógicas participaron más de 600 misioneros y misioneras que llegaron a alrededor de 7.000 localidades en toda España. De alguna manera, con ellas y ellos, la modernidad irrumpió en los poblados a través de la cultura, mediante la cual se enseñó y se politizó, se pretendía politizar a todos los españoles. Era uno de los objetivos de la Segunda República. El interés sobre los y las misioneros se centró fundamentalmente en aquellas personas que han triunfado y que fueron más conocidos, como por ejemplo María Zambrano, que se hiciera amiga en el exilio de Antonio Machado, de quien Daniel nos había traído ya su biografía y parte de su prolífera producción literaria. María Zambrano fue docente y también ha producido muchos textos educativos y pedagógicos. Después tenemos a Carmen Conde, poeta, docente y participante de las misiones pedagógicas. Para 1931 publica un ensayo pedagógico llamado Por la Escuela Renovada, que actualmente se utiliza en las aulas. En ese año, junto con su marido, Antonio Oliver Belmás, fundan la Universidad Popular de Cartagena en la región de Murcia. Para 1933, con el apoyo del Patronato de las Misiones Pedagógicas, crean la revista Presencia, un órgano de divulgación educativa de la propia universidad. En la misma se llevaba adelante, se sostenía una biblioteca infantil y también para adultos, se presentaba cine educativo y se celebraban conferencias y exposiciones en las cuales participaban personas de la talla de Miguel Hernández, Ramón Sigé, Margarita Nelken, María del Maeztu. Otra misionera fue María Moliner, que quizás les suena porque ha creado un espectacular diccionario de la lengua castellana. Otro misionero fue Luis Cernuda Bidou, poeta, crítico literario, miembro de la generación del 27, es una generación que rompe con los mandatos de la España tradicional y se resiste a las modas acartonadas que imponía la lógica más tradicional española. Durante la Guerra Civil formó parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Muchos de los misioneros y misioneras participaron en esta agrupación. Como voluntario, en la Segunda República combatió en la Sierra de Guadarrama defendiendo Madrid. Estuvo exiliado en Londres luego del golpe de Estado franquista.
Otro fue Rafael Dieste, escritor que ocasionalmente utilizaba el seudónimo de Félix Muriel. Formó parte también de la generación del 27, dirigió el retablo de fantoches de las misiones pedagógicas, que era una de las acciones que llevaban adelante cuando iban a los poblados, para la cual escribía piezas en formato de farsas tragicómicas, relataba la vida cotidiana a través del grotesco. Durante la Guerra Civil formó parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas también y fue director del Teatro Español. Otros más fueron las y los docentes Pedro Salinas, Maruja Mayo, Diego Marín, Antonio Sánchez Barbudo, Pedro Pérez Clotet, el dramaturgo Alejandro Casona, el cineasta José Val del Omar, el pintor Ramón Gaya, el músico Eduardo Martínez Torner. Todos ellos participaron, son algunos de los que participaron en estas misiones a través de sus saberes específicos. La recuperación de las memorias y las historias reconocieron y sacaron del anonimato a otros cientos de personas y de gentes que fueron muy formadas y participaron en las misiones. De hecho, desde 1911, las y los maestros viajaron por todo el continente para llevar a España las mejores pedagogías que estaban implementadas en esos momentos. De estos maestros misioneros se conoce poco. Algunos debieron dejar la tarea docente luego de la Guerra Civil, otros emigraron, otros perdieron la vida. Durante la Guerra Civil, las misiones como tal se tuvieron que desarticular. De hecho, la dictadura acabó con las misiones a las que calificó como una poderosa fuerza secreta, nombrada así en un libro editado en San Sebastián en el año 1940. Sin embargo, muchos misioneros y misioneras continuaron con tareas culturales, acompañando las milicias, creando obras culturales o revistas como La Hora de España, El Mono Azul. Más allá de sus acciones antes y durante la Guerra Civil, lo realizado por las misiones pedagógicas anclaron aprendizajes y democratizaron la educación en España. Fue un pilar fundamental que perdura hasta la actualidad en cada rincón de España. Estas personas son solo algunas que han sido fundamentales en la transmisión cultural y educativa de la Segunda República. Vaya el reconocimiento para todos y todas ellas. Hasta la próxima. Muy importante esta columna en particular y este tema en particular, sobre todo por eso, porque fue la base de lo que posteriormente y aún después del golpe, digamos, quedó la semilla. Quedó la semilla, sí, por toda España, porque bueno, muchos de los discípulos en las misiones pedagógicas, de las misiones de aquellos grandes maestros, bueno, aún con todas lo coartado que estaban las libertades, dentro del aula podían enseñar de otra manera y con otras lógicas educativas y pedagógicas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a presentar a Daniel Campione y su columna titulada La Constitución Republicana, Mujeres, Trabajadores y Campesinos. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Vamos a seguir hablando hoy, o volver a hablar hoy, de la Constitución española de la Segunda República, aprobada en diciembre de 1931. Esa Constitución que las clases dominantes y las instituciones privilegiadas de España tomaron como una suerte de declaración de guerra. Denunciaron esa Constitución como parte del avance de una conspiración marxista, lo que iba contra la evidencia porque esos textos estuvieron inspirados por una coalición amplia y el protagonista
o uno de los principales protagonistas de esa Constitución fue Luis Jiménez de Azúa, diputado socialista, que era un hombre del socialismo moderado, no era alguien que estuviera enrolado en el marxismo. Pero bueno, para aquellos que defendían a rajatabla todos sus privilegios y todo su derecho de explotar al prójimo, la Constitución de 1931 les parecía una ofensa inadmisible. Claro, era como demasiado. Claro, les resultaba que iba más allá de lo que estaban dispuestos a tolerar a partir de su hábito de hacer realmente lo que se les ocurría en la monarquía que fue derrumbada el 14 de abril de 1931. ¿Qué establecía esta Constitución con respecto a las mujeres? Esta norma da lugar a una reivindicación amplia de los derechos del género femenino. Un avance importante fue que marcha hacia la igualdad legal de ambos géneros en su trato con el Estado. El artículo 40 se encarga del tema y enuncia: todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen. Ahí estaba claro, sin distinción de sexo. Y en otro artículo, el 25, se efectuaba una declaración en la misma línea, ya que ese artículo estaba destinado a quitar reconocimiento a cualquier tipo de privilegios jurídicos, y entre las fuentes de prerrogativas que ya no serían toleradas, enumeraba las causadas en el sexo. No habría prerrogativas por la identidad sexual asignadas por la biología desde el nacimiento, que esa era la concepción de sexo que había en ese momento. Pero hay que decir que esa igualación en la esfera pública solo era una base muy general, ya que el gran problema partía de la vida cotidiana y de la estructura familiar. La sociedad española vivía bajo un paradigma sexista ultraconservador, en el cual las mujeres debían someterse a la voluntad del varón, y el matrimonio indisoluble y religioso era visto, o se trataba de imponerlo, como el único destino honesto para la vida de una mujer, exceptuando el ingreso a una orden religiosa, que era otro destino visto como aceptable, como moralmente defendible. Iba justo a eso, a que la importancia que tenía la Iglesia Católica en todo lo que tenía que ver con las estructuras culturales, ¿no? La familia. Claro, todo lo que tenía que ver con la vida cotidiana era patrimonio, era campo de acción de las autoridades eclesiásticas en sus más diversos niveles, desde el cardenal primado de Toledo hasta el cura de aldea que se encargaba de disciplinar a los campesinos, tanto en el aspecto cotidiano como también en el político, porque se decía con acierto que los púlpitos de las iglesias de las aldeas, y no solo de las aldeas, pero particularmente de las aldeas, eran verdaderas tribunas que convocaban a votar por los candidatos conservadores, por los candidatos de la derecha. Ahora, hablando del retroceso de los privilegios eclesiásticos, un pasaje del artículo 43 dice así: el matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación, en este caso, de causa justa. Era una ruptura con la tradición católica imperante hasta ese momento. El matrimonio, a partir de esa Constitución, ya no era indisoluble, y la decisión de casarse no imponía una atadura, un vínculo vitalicio. Claro. Había posibilidad de volver atrás
de dejar sin efecto ese vínculo y de avanzar en dirección a una nueva pareja, a un nuevo casamiento. Es cierto que la exigencia de justa causa limitaba la posibilidad del divorcio por la simple voluntad de uno de los cónyuges. Claro. No existía un divorcio a instancia unilateral ilimitado. Ahora, no hay que apresurarse a criticar esto como una falencia, porque hay que tener en cuenta que en las tradiciones machistas el abandono unilateral hacia las mujeres era una práctica asidua. Una víctima de este abandono por el marido fue la madre de Francisco Franco, que fue dejada por un amante yéndose a otra ciudad por el padre de Franco, con el que se profesaban una mutua aversión, el futuro generalísimo y el oficial de intendencia de la Marina, también llamado Francisco Franco, que era su padre. Lo doy simplemente como ejemplo de lo frecuente que era esta práctica y que era relativamente aceptada por la sociedad convencional. Así que la idea de que debía haber justa causa podía jugar también como una protección hacia las mujeres. Ahora, la contraparte en este campo podía ser que se diera una gran dificultad para que las mujeres probasen la existencia de una causa justificada, siendo que en general eran personas con escasos vínculos sociales y menos todavía con hábito de actuar o de litigar ante la justicia. La gran mayoría de las españolas de entonces difícilmente pudieran instrumentar una acción legal orientada a obtener el divorcio cuando realmente no querían estar más con el marido y no prestaba el consentimiento, el libre acuerdo para el divorcio. Otro aspecto vinculado a esto son las disposiciones ligadas al estatus de los hijos y en particular a los hijos nacidos fuera del matrimonio, que hasta entonces eran discriminados por las leyes como ilegítimos y como no merecedores de derechos iguales en ningún aspecto a los hijos sí considerados legítimos, los hijos matrimoniales. Decía la Constitución a este respecto, en el artículo 46, los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución. Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él. Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad. Esto estaba prohibido en el derecho tradicional, no se podía investigar la paternidad. Se suponía que era que el padre era aquel que lo reconocía o aquel que estaba casado con la madre, y se acabó. Y añade, no podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción, ni en filiación alguna. Es decir, que quedaba suprimida toda la carga de estigmatización que tenía la diferencia, la disyuntiva entre hijo matrimonial o extramatrimonial. Que en otro momento eso habrá sido todo un suceso. Sí, inclusive en el derecho argentino durante muchísimo tiempo, en realidad hasta la década del 80 del siglo pasado, hasta la última restauración democrática, seguía habiendo una política de discriminación en las herencias, en el trato ante la ley en variadas cuestiones hacia los hijos que la tradición llamaba despectivamente bastardos. Así que la Constitución española estableciera esto en 1931 da una idea de que había un grado de progresividad, de avance importante. En el artículo 46 también se incluye el reconocimiento de la protección de la maternidad de las mujeres trabajadoras.
dentro de una tutela general de los derechos laborales, se explicita la protección de la mujer trabajadora embarazada. Bien, hasta ahí el tratamiento de la cuestión de género en la Constitución de 1931. Esto dio lugar a avances que ya se dieron por la vía legal, no en el texto constitucional. Uno de los más destacados fue el otorgamiento del voto femenino después de un arduo debate donde se dividieron las opiniones entre las propias diputadas republicanas, las poquísimas que existían. Intervino una en sentido favorable al voto femenino y otra en contra. Recuerdo esa columna, ¿no? Sí, Victoria Kent y Clara Campoamor. Victoria Kent en contra y Clara Campoamor a favor. Para mayor complicación, la más izquierdista de las dos estaba en contra y la más conservadora a favor. El mundo no es sencillo. No, es nada. una mala noticia que siempre hay que tener en cuenta. Pero pasemos a la intervención o el dictado de normas de la Constitución en materia de derechos de los trabajadores y de los campesinos. Una aclaración terminológica, siempre importante. Campesino es el que explota una parcela, no el trabajador rural, no el peón. Ese es un obrero rural, un trabajador rural que en la Constitución estaban contemplados como parte del conjunto de los trabajadores. Campesino es el explotador de una parcela, como arrendatario o como propietario, puede ser cualquiera de las dos modalidades, pero lleva adelante su propio cultivo sin una relación de dependencia directa con otro. La Constitución española establecía que la República, que era España una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. A partir de esa definición, los derechos laborales estaban naturalmente incorporados, no podían estar ausentes. A esto le daba fuerza que en esas Cortes Constituyentes había decenas de legisladores del Partido Socialista Obrero Español, que era el órgano rector de la confederación sindical con más trabajadores, la Unión General del Trabajo. En el artículo 36, que ya mencionamos a otro propósito, se consigna: el trabajo en sus diversas formas es una obligación social y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad, que ya mencionamos, la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar. Vacaciones anuales remuneradas, las condiciones del obrero español en el extranjero, las instituciones de cooperación, en fin, una amplia cobertura de derechos para los trabajadores que, sin embargo, hay que notar que no incluían el derecho de huelga ni hacían una inclusión cabal de la organización sindical. No hubo una recepción importante de esos aspectos. Más bien se habla de derechos individuales de los trabajadores, pero es muy importante porque este tipo de cobertura tomaba los principios de seguridad social a la altura de los países más adelantados en esa materia, como eran la República Alemana de Weimar, claro, México después de la Revolución, o la Constitución Soviética de 1924. Claro, estamos hablando de 1931, estamos hablando claro, que acá, por ejemplo, todos los trabajadores, los huelguistas de la Patagonia. Digo, claro, era una época de represión, sin duda. La Constitución argentina no receptó los derechos laborales hasta 1949, que después fueron, una vez que se anuló por decreto esa Constitución, fueron recogidos solo en parte por la reforma constitucional de
de 1957. Así que en una época anterior a todo esto, ya había en España un reconocimiento amplio de los derechos de los trabajadores. En lo que respecta al derecho colectivo, como decía recién, poco se avanza en la Constitución. El artículo 39 reconoce el derecho a sindicalizarse, pero de una manera muy limitada, dice, no muy limitada, no desarrollándolo. Dice, los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana conforme a las leyes del Estado. Y después señalaba que los sindicatos y asociaciones están obligados a inscribirse en el registro público correspondiente con arreglo a la ley. No se habla ni de derecho de huelga, ni se regula sobre convenios colectivos. Después aparecieron disposiciones, pero en el plano de las leyes, de la legislación ya ordinaria, no de la Constitución. Subyacía la realidad de que en la alianza gobernante, que era muy amplia a la altura del dictado de la Constitución, después se restringió un poco más, había quienes temían más a las alteraciones del orden público por parte de trabajadores en protesta que al avasallamiento de los derechos de los trabajadores. Tal vez esto tuvo que ver con este abordaje muy circunscripto, muy limitado de los derechos colectivos de los trabajadores. Nos falta hablar de los campesinos. Sí. Figura en el artículo 47 y allí se enuncia: la República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, el crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego, vías rurales de comunicación. También un repertorio de derechos y protecciones amplio. No hay, sin embargo, un propósito claro, no se enuncia, de dar impulso a la reforma agraria, que era la demanda primigenia de los campesinos pobres. Claro, muy importante. Queda la puerta abierta para que haya indemnizaciones por causa de utilidad pública, no así se dispone en dirección a la reforma agraria. Después hubo avances muy complicados y muy parciales en ese sentido, se dio una ley de reforma agraria, se creó un instituto de reforma agraria, pero el hecho es que no se llegó a un otorgamiento de tierras en vasta escala a los campesinos españoles, muchos de ellos sometidos al hambre, a las privaciones, a la insuficiencia de tierra para cultivar y a toda una situación de explotación y de sometimiento. Bien, hasta ahí. La Constitución republicana, hay que decirlo, y con eso cerramos, fue una gran constitución democrática. No fue el instrumento de una revolución, fue una acción reformista, claro, que avanzó bastante dentro de ese terreno. Claro, que eso que faltó, que eso que era más revolucionario, era precisamente lo que de alguna manera demandaban o insistían los anarquistas. Los anarquistas y los socialistas de izquierda, y claro, cuando en febrero de 1936 gana las elecciones el Frente Popular, ahí se inician avances, por ejemplo, en el terreno de reforma agraria, que no habían tenido lugar o no habían tenido lugar con amplitud en este periodo de 1931-33. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu columna, muy necesaria y importante, que bueno, en algún momento seguro vamos a volver a este tema y poder profundizar también, ¿sabes qué?, en esto que faltó, la reforma agraria, ¿no? Vamos a hablar un día de la reforma agraria en la Segunda República. Bueno, ahora vamos a compartirles a nuestros oyentes un poema muy especial que nos envió la poeta y escritora Susana Maceira. Es un poema dedicado a Isabel Quinteiro, su mamá. La madre. La madre es como el árbol que expande sus ramas y nos hace feliz. Esté o no con nosotros, nos alienta
y nos hace querer. Cada minuto cuenta en nuestra vida también y nos protegerá siempre con su luz y amor. Dios la bendiga. No hay premio mejor. Bueno, gracias a Susana Maceira por este poema y un abrazo enorme y muy cálido a ella. Bueno, y ahora, Daniel, estamos muy corto de tiempo. Pensábamos que estábamos con mucho tiempo, ahora resulta que ya estamos encima. Pero no podemos dejar de entrar en detalle a nuestra sección. ¿Qué estás leyendo? Bien, hoy vamos a hablar de este libro. Paul Preston, un gran historiador británico especializado en la historia de España y particularmente en la Guerra Civil Española y en el primer franquismo. El título es Arquitectos del Terror y el subtítulo Franco y los artífices del odio. Aquí Preston, que ha escrito una chorrera, podría decirse, de libros sobre esta etapa, se centra en cómo difunde el franquismo, cómo difunde la derecha española, para ser más exacto, la idea de que España es víctima de una gigantesca conspiración que quiere llevarla al comunismo, que pretende llevarla al dominio de los judíos sobre el país, un país con 5.000 judíos en total. Sin embargo, la visión era esta, la conspiración judeo-masónica y bolchevique, que tuvo sus teóricos, que tuvo sus autores, y de ellos se ocupa Paul Preston en el libro, un policía como Mauricio Carlavilla, un cura, el padre Juan Tusquets, la actuación de José María Pemán, un poeta, el poeta oficial del franquismo. Todos abonaban a esa visión en que España se había salvado del judaísmo en 1492 con los Reyes Católicos y debía volver a salvarse, debía volver a la senda histórica. Y también se ocupa de un noble, Gonzalo de Aguilera, que era el teórico de que había que terminar con la canalla y que la existencia de cloacas había sido un perjuicio para España porque había disminuido la mortalidad de los obreros. Quizá uno de los personajes más sanguinariamente pintorescos de esta etapa histórica. Es un libro recomendable que ¿Lo podemos encontrar fácilmente? Se puede encontrar más o menos fácilmente. Es edición española de Penguin Random House, la colección de bolsillo. Sí, un poquito grande para ser de bolsillo, pero aquí abajo dice de bolsillo, claro. No podemos solucionarlo desde acá. Da para chistes de gallegos, de que esto sea un libro de bolsillo, pero en fin, dejemos eso. Lo que me parece recomendable para entender cómo se arma el discurso de los militares golpistas españoles y de la extrema derecha en general, para, en definitiva, justificar el exterminio de aquellos a quienes ubicaban como enemigos, como ajenos a las esencias españolas, como la anti-España a la que había que sofocar y eliminar, claro, del mapa social. Así que bueno, muy recomendable. Bueno. Gracias, Daniel. Bueno, hacemos un anuncio para este sábado 27 de julio a las 5:30 de la tarde en Avenida Forest 1399, El Inicio. Es un homenaje a Miguel Hernández, a Antonio Machado, a Federico García Lorca y a León Felipe. Bajo el título El camino, el amor, la pasión y el viento. 2 voces y una guitarra. Guitarra y voz, Omar Ricci. Narración, Cosme González. Coordina Roxana del Castillo. Quedan todos invitados. Bueno, estamos llegando al cierre de nuestro programa y bueno, primero vamos a agradecer a quienes nos han escuchado el día de hoy, a quienes nos aportaron para hacer la columna de Susana Falcón y todos los
activistas, memorialistas que escuchamos. Y bueno, sobre todo, bueno, agradecer también a Cecilia, a Daniel, como todos los días, ¿no? A Gladys Avellaneda, que se mejore pronto. Esperemos que ojalá y nos esté escuchando desde su camita. Por supuesto, a nuestros columnistas, Adriana Fernández, quien también, digamos, en algunas ocasiones también compartimos sus columnas, no está todos los días, pero está acá también, y los columnistas y corresponsales del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la producción, quien les habla, y Salud y República. Dice la gente que ya no me quiere, que me está olvidando poco a poco. Dicen que ahora por otro te mueres y te estás olvidando de este loco.